Al-Qaeda. Osama Bin Laden, terrorismo y vinculación con la CIA. Desde hace años, las organizaciones terroristas se han transformado en actores principales dentro del escenario bélico mundial. Sea con apoyo monetario, ataques masivos o declaraciones de odio, estos grupos han sido protagonistas de todos los enfrentamientos militares de las últimas décadas, siendo los más estudiados y conocidos los originados en los países islámicos. Si pensamos en ataques terroristas, seguramente varios de los que vengan a nuestra mente fueron llevados a cabo por la misma organización yihadista, cuyos orígenes se remontan a la década de los 70 y que pese a atravesar años de dispersión y falta de poder, hoy en día se encuentra en plena reestructuración. Hablamos de Al-Qaeda, el grupo terrorista fundado por el infame Osama Bin Laden, responsable de la muerte de miles de personas alrededor del planeta. Pero ¿cuál fue el origen de esta organización terrorista que marcó a fuego la historia moderna? Si te interesa conocer la respuesta a esta interrogante, quédate con nosotros y acompáñanos a conocer la historia de Al-Qaeda y cómo se encuentra el grupo en la actualidad, a una década de la muerte de su fundador, líder y principal ideólogo. ¡Comenzamos! El origen de la red islámica Al-Qaeda, que en árabe significa la base, se remonta a finales de los 70 con la intervención de la Unión Soviética en Afganistán. La potencia eurasiática envió tropas para apoyar al gobierno socialista afgano en sus enfrentamientos con insurgentes musulmanes, que consideraban la doctrina marxista como infiel a los valores islámicos. Desde Estados Unidos veían la intervención soviética en Afganistán como un paso expansionista en plena Guerra Fría. Por eso la CIA decidió apoyar solapadamente a los guerreros Mujahideen, un nombre con el que se conocía a los insurgentes musulmanes. El Estado norteamericano benefició a los Mujahideen mediante el servicio de inteligencia pakistaní, brindando un apoyo económico y táctico considerable a los afganos que luchaban contra el gobierno comunista. Entre todos estos guerreros musulmanes estaba el hijo de un millonario magnate de la construcción, un joven llamado Osama Bin Laden. A finales de los 80, la Unión Soviética se retiró de Afganistán, y esto dejó tensiones entre los grupos fundamentalistas musulmanes y los gobiernos de políticas socialistas que florecieron en la región. Los grupos de resistencia Mujahideen, que fueron formados con apoyo de Arabia Saudita y la CIA, se mantuvieron firmes y quisieron expandir sus acciones a otros conflictos relacionados con el mundo islámico. El nacimiento de Al-Qaeda se concretó finalmente en 1988, con una reunión llevada a cabo entre Bin Laden, líderes de la yihad egipcia, y el catedrático sunita Abdullah Azzam. La figura de Osama Bin Laden hoy en día es sinónimo de terrorismo, pero sus comienzos son poco conocidos. Heredero de una fortuna multimillonaria proveniente de su familia saudita, desde los 70 invirtió su dinero y aportó contactos a su guerra santa, primero contra la Unión Soviética y luego contra Estados Unidos. La historia de Al-Qaeda está directamente ligada a la vida de este hombre desde 1989. Bin Laden se transformó en el líder de la organización al ser expulsado por el régimen saudita, el cual le quitó la ciudadanía en 1994. Osama se estableció en Sudán, desde donde manejó los hilos de Al-Qaeda por varios años. Esta primera etapa se caracterizó por múltiples ataques llevados a cabo en las zonas adyacentes, principalmente durante la Guerra del Golfo y a continuación la intervención norteamericana en Somalia. Su enemigo número uno era Estados Unidos, país que era visto como el punto más bajo de la cultura occidental y una influencia maliciosa para el mundo islámico. En 1993, la organización terrorista tomó responsabilidad por el derribamiento de 2 helicópteros Black Hawk durante la guerra de Mogadiscio en Somalia. Ese mismo año llevaron a cabo su primer atentado internacional en gran escala, las explosiones del World Trade Center en Nueva York el 26 de febrero. Minutos después del mediodía estalló un camión que se encontraba en el subsuelo del edificio. Los 680 kilos de explosivos le costaron la vida a cientos de personas. Además, otras 1000 que resultaron gravemente heridas. En 1996, Bin Laden y su grupo fueron expulsados de Sudán y debieron refugiarse en Afganistán para establecer su base de operaciones. El nombre de Al-Qaeda y su cruzada contra el mundo occidental ya eran conocidos alrededor del mundo.
por lo que debían mantener un perfil cada vez más bajo para evitar infiltraciones. Durante su estancia en Afganistán, Osama estuvo bajo protección de los talibanes. Allí Al-Qaeda brindó entrenamiento a miles de insurgentes musulmanes tanto en manejo de armas como en tácticas de terrorismo. Esto formaba parte de la política de la organización, que buscaba fomentar el funcionamiento en red con múltiples células internacionales operando de manera semi-independiente. En 1998, el grupo volvió a apuntar contra Estados Unidos. El 7 de agosto fueron destruidas las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania, con ataques que dejaron un saldo de 213 muertos y miles de heridos. Esto colocaría a Bin Laden entre los 10 fugitivos más buscados del FBI. Las tensiones entre Al-Qaeda y los Estados Unidos fueron en continuo ascenso. El objetivo era erradicar toda presencia norteamericana en la zona, ya sea en la forma de ocupación militar o de colaboraciones gubernamentales. Por eso Egipto e Israel estaban en la mira de Osama. Durante este periodo, Al-Qaeda orquestó una serie de atentados en Irak, con la intención de desestabilizar al gobierno, mediante una guerra civil entre grupos chiitas y sunitas desde finales de los 90 a principios de los 2000. En ese periodo, la organización de Bin Laden asesinó líderes políticos y bombardeó lugares de importancia religiosa, con la expectativa de desencadenar un enfrentamiento a gran escala, lo cual fue denunciado por múltiples organismos internacionales. Otros de los ataques más resonantes de la organización fue el atentado a 4 líneas de trenes de Madrid llevado a cabo en 2004. En la mañana del 11 de marzo, se produjeron 10 explosiones simultáneas en 4 ramales diferentes. Este atentado se cobró la vida de 93 personas y otras 2.057 resultaron gravemente heridas. Al día de la fecha, este es el segundo atentado más grande ocurrido en Europa. Pero al hablar de Al-Qaeda, seguramente lo primero que venga a nuestras mentes sean los ataques perpetrados el 11 de septiembre de 2001, cuando la organización musulmana secuestró 4 aviones y causó la muerte de 2.977 personas en territorio norteamericano. Este brutal ataque dio pie a la intervención de Estados Unidos en Afganistán, titulada Operación Libertad Duradera. La misma fue iniciada en octubre de 2001 y derrocó a los talibanes del poder casi de inmediato, lo que dejó sin protección a los cabecillas de Al-Qaeda. Y luego la CIA estableció una recompensa de $25 millones por la cabeza de Osama Bin Laden, quien se transformó en el hombre más buscado y temido del planeta. Osama logró evadir a sus captores durante una década, pero finalmente el 2 de mayo de 2011 fue asesinado en Pakistán por un reducido de Navy SEALs. Si bien la muerte del líder no significó el fin de Al-Qaeda como organización, sí fue un duro golpe al grupo terrorista que en esa época se encontraba disperso y con escaso poder de acción. Pero las turbulencias ocasionadas por la primavera árabe beneficiaron fuertemente a la organización yihadista. Hoy en día la figura principal es Ayman al-Zawahiri, quien sucedió a Bin Laden como líder en 2011. La estructura fragmentaria basada en células militantes y redes de contactos clandestinos le han dado a Al-Qaeda una resiliencia notable a los duros golpes recibidos durante los años 2000. En conjunto con ISIS, representan la mayor amenaza a la seguridad internacional, perpetuando esta yihad o guerra santa contra los estados infieles a sus doctrinas. Llegando al final del video, nos interesa conocer tu opinión. ¿Crees que Al-Qaeda volverá a las primeras planas del terrorismo internacional? ¿O será posible eliminar esta amenaza definitivamente? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para seguir conociendo todo el nuevo contenido que estaremos publicando. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.